Los pipeline permiten el ensamble de un conjunto de estimadores de tal forma que se puede obtener un modelo complejo, el cual es usado tanto para estimación como para pronóstico. En el primer ejemplo, voy a presentar la creación de un pipeline asignando nombres de usuario a los componentes. La tubería de estimadores va a estar conformada por un modelo de componentes no observables y una máquina de vectores de soporte. La tubería de estimadores se crea como una lista de tuplas, donde cada tupla está conformada por un string que representa el nombre del estimador y el objeto propiamente que corresponde al estimador. En nuestro ejemplo, el primer estimador se llama ReduceDim y está compuesto por el modelo de componentes no observables, mientras que el segundo se llama CLF y es una máquina de vectores de soporte para clasificación. El objeto pipeline recibe dos parámetros: los pasos, que es la lista de tuplas con los estimadores, y un parámetro overbought que indica qué se debe imprimir a medida que se haga la estimación con fines de depuración. Steps es entonces una lista de tuplas con nombre y transformador, los cuales implementan los métodos fit o transform y que van encadenados uno después del otro. La gráfica indica que la data llega por la parte superior y es transformada utilizando un modelo de componentes principales. Las componentes principales son la entrada a la máquina de vectores de soporte. También es posible crear un pipeline utilizando la función makePipeline. Esta función recibe una lista de estimadores separados por coma como argumentos. Como resultado, dichos estimadores son encadenados uno después de otro y tienen el mismo comportamiento de pipeline visto en la celda 1. La representación gráfica del pipeline creado puede verse como salida de la celda 2. Existen varios mecanismos que permiten el acceso a las componentes del pipeline. El primero es mediante la indexación de steps y en este caso presento el acceso al elemento 0. Como resultado se obtiene la tupla de la primera tubería, la cual está conformada por el nombre ReduceDim y el objeto de análisis de componentes principales. También es posible indexar directamente la variable y en este caso la función devuelve el modelo como tal. En este caso el 0 es el modelo de componentes principales. Al indexador también se le puede pasar un string que corresponde al nombre del elemento. En este caso se extrae ReduceDim, que corresponde al modelo de análisis de componentes principales. Una vez se ha construido el pipeline, es posible actualizar los parámetros de cada uno de los estimadores que se encuentran en la tubería. Para ello se utiliza setParams, la cual recibe el nombre del elemento seguido del nombre del parámetro. El separador son dos guiones bajos. En este ejemplo, se hace el valor del parámetro C del modelo de clasificación, la máquina de vectores de soporte, igual a 10. En la gráfica vemos el resultado. Ya que Pipeline permite ensamblar un conjunto de estimadores, es posible utilizar la función gridsearchv para poder hacer la búsqueda de los hiperparámetros óptimos. Para ello creamos un diccionario que contiene el nombre del parámetro y los posibles valores que puede tomar. En la línea 8 estamos diciendo que para el estimador identificado como ReduceDim, el cual corresponde al modelo de análisis de componentes principales, el parámetro nComponents puede tomar los valores de 2, 5 y 10. Noten de nuevo los dos guiones bajos, que es la convención para separar el nombre del estimador del nombre del parámetro. En la línea 9 estamos indicando que la máquina de vectores de soporte, identificada con el string CLF, tiene un parámetro C que puede tomar los valores de 0.1, 10 y 100. Ya que tenemos el parangrid, podemos especificar el modelo gridsearchv. Este va a recibir como estimador el pipeline que creamos anteriormente y como malla de parámetros el parangrid que especificamos entre las líneas 7 y 10. También es posible crear los modelos por fuera de la tubería de estimadores.
En el siguiente ejemplo, cargamos el dataset digits y creamos dos objetos. PCA, que es el modelo de componentes principales, y CLF, que es la máquina de vectores de soporte. En la línea 8 creamos el pipeline. Este recibe entonces una lista de tuplas, donde cada tupla corresponde al string que identifica el elemento y el nombre de la variable donde se almacenó el respectivo estimador. De esta forma, PSA hace referencia a la variable definida en la línea 5 que contiene el objeto de componentes principales y CLF hace referencia al modelo de máquinas de vectores de soporte creado en la línea 6. En la línea 15 se hace el feed del pipeline como tal. Esto significa que será feed para cada uno de los componentes del pipeline, es decir, pca.feed y clf.feed. En este feed pasamos entonces la matriz de variables independientes y el target como tal. En este punto, el pipeline ha sido entrenado y es posible acceder a las componentes de los estimadores utilizando las dos variables que hemos creado en la línea 5 y la línea 6. Por ejemplo, en la línea 17 extraemos los componentes del modelo de componentes principales, el cual fue creado en la línea 5. La salida de la celda corresponde a los componentes del PCA como tal. También es posible especificar la transformación de la variable pronosticada en modelos de regresión. En el primer ejemplo voy a presentar el uso básico de esta técnica. Para ello vamos a crear una regresión ficticia, la cual contiene 300 variables y una sola característica. Adicionalmente, vamos a indicar que esta característica es significativa. En las líneas 18 y 19 ordenamos la matriz de las X y en la 20 ordenamos el target o variable Y. Para poder realizar el ordenamiento, debemos obtener los índices de la matriz X ordenada. Esto lo hacemos con argsort de NumPy. Una vez tenemos las posiciones, llamamos a X con las posiciones ordenadas y a Y también con las posiciones ordenadas. De esta forma logramos que X quede ordenado y que Y corresponda a cada elemento de X tal como se calculó en el modelo de regresión. Finalmente vamos a agregar una transformación no lineal de la Y, que es el exponencial de 0.01 por el Y calculado en el modelo de regresión. Para crear el transformador debemos especificar dos funciones: la transformación y la transformación inversa. En nuestro caso vamos a definir que la transformación va a ser el logaritmo natural y que la inversa va a ser el exponencial. Estas funciones reciben una raíz de NumPy y retornan como resultado una raíz de NumPy. Esto quiere decir entonces que vamos a utilizar el logaritmo como transformador de la variable y exponencial cuando necesitemos el caso inverso. Nuestro modelo va a ser un modelo de regresión lineal, el cual creamos en la línea 4, y un transformador del target creado en la línea 6. Este transformador recibe como parámetros el regresor, que en nuestro caso es la regresión lineal, un transformador avanzado, que en nuestro caso es non, y los parámetros func e inverse func, que corresponden a nuestro transformador, el logaritmo de la data, y el transformador inverso, que es el exponencial. Es entonces en las líneas 15 y 18 donde definimos el transformador de usuario para poder modificar el target. En la línea 21 hacemos el entrenamiento del modelo y en la línea 23 hacemos el pronóstico para la matriz X. Nótese que el modelo creado corresponde entonces al logaritmo de Y igual a un modelo lineal en X. En la siguiente figura podemos ver entonces los puntos rojos, que es la data, y el pronóstico, que es la línea negra,
el cual fue obtenido con nuestro transformador del target. Nótese entonces que hemos ensamblado en un mismo modelo, en una misma tubería, la transformación de la variable y el modelo de regresión lineal. La componente regresor-bajo contiene el modelo estimado para el transformador del target. En el siguiente ejemplo voy a presentar cómo construir ese transformador, pero usando un pipeline. Para ello vamos a crear una regresión que tiene 500 ejemplos, 5 características, de las cuales una es informativa y tiene una única Y. Al igual que en el caso anterior, ordenamos la matriz por la columna correspondiente a la primera variable y reordenamos Y para que se conserve la relación entre el X y el Y como tal. Seguidamente, en la línea 19, aplicamos una transformación no lineal a Y que es exponencial de 0.01 por el Y original entregado por MakeRegression. En la celda 6 vamos a crear un pipeline que tiene como pasos un SelectKBest y un modelo de regresión lineal. SelectKBest tiene como fin seleccionar los mejores K-regresores de la data y para ello realiza un test ANOVA, el cual se encuentra codificado en la función fregression. En las líneas 13 a 17 especificamos el Transformer Target Regressor. Este recibe como regresor el pipeline definido en la línea 5, func, que es el transformador del target, el inverse func, que es el transformador inverso. Vamos a considerar como hiperparámetros el K del SelectKBest. En este caso se desea determinar la cantidad óptima de regresores para que el modelo pronostique de la mejor manera posible. Vamos a suponer que K puede tomar los valores de 1, 2, 3, 4 o 5. En la línea 24 creamos un objeto GridSearchCV. Este recibe como estimador la variable TransformTargetRegressor, la malla de hiperparámetros, el esquema de validación cruzada y la métrica de scoring, que en este caso va a ser el negativo del error cuadrático medio. En la línea 32 hacemos el entrenamiento del GridSearchCV y en la 34 pronosticamos con el mejor modelo encontrado. En el resto del código se hace la figura y este es el pronóstico obtenido. El valor óptimo de los hiperparámetros se puede observar con la componente BestParams-bajo. En este caso entonces tenemos que para SelectKBest el mejor K es igual a 1, lo cual es correcto ya que cuando creamos el modelo de regresión teníamos únicamente una variable significativa. Como hemos visto, los pipelines permiten ensamblar transformadores en forma secuencial, de tal manera que la salida de uno es la entrada del siguiente. Sin embargo, esto no es adecuado cuando tenemos columnas con diferentes tipos de datos. Es decir, no podemos aplicar las mismas transformaciones a columnas tipo string, tipo categoría o tipo numérico. Para abordar esta situación, tenemos el objeto ColumnTransformer. Su implementación es tal que permite aplicar transformadores a las columnas individualmente o por grupos definidos por el usuario. Las columnas pueden ser especificadas por su nombre o por su tipo de dato. Y en adición, se pueden indicar transformaciones por defecto. Este último paso permite simplificar enormemente el proceso de construcción del transformador. Para ejemplificar su uso, vamos a construir un dataset con diferentes tipos de datos. La primera columna se llama City y contiene nombres de ciudades. Esta columna se va a considerar como categórica. La siguiente columna se llama Title y contiene strings, que en este caso corresponden a nombres de libros. Las últimas dos columnas se llaman Expert Rating y User Rating y contienen valores enteros. Como salida de la celda, se puede observar el data frame creado. En la celda número 2
vamos a construir un transformador que permite aplicar diferentes transformaciones dependiendo del nombre de la columna. Para ello vamos a importar con un transformer del módulo Compose de Scikit-learn. Y como transformadores vamos a utilizar CountVectorizer y OneHot-encoder. Column Transformer va a recibir los siguientes argumentos. Transformers, que es una lista de tuplas que contiene la especificación de los transformadores. Cada tupla está compuesta por un string que representa el nombre del transformador, una instancia del transformador y la especificación de las columnas a ser transformadas. Esta puede ser una lista de strings, como es el caso de la línea 10, o un string como aparece en la línea 11. El siguiente parámetro es remainder. Por defecto, únicamente las columnas especificadas en los transformadores, es decir, en este parámetro, son transformadas y combinadas en la salida de este transformador. Se puede especificar el valor pass-through, en el cual todas las columnas que no han sido especificadas en transformers son copiadas directamente a la salida. Una vez el transformador ha sido especificado, debe ser entrenado utilizando fit y recibe como parámetros X y optativamente el Y. Como salida de la celda, vemos entonces la especificación del transformador creado. La función getFeaturesNamesOut permite obtener una lista de los nombres de las columnas obtenidas después de entrenar el transformador. Recordemos que en este caso, nuestros transformadores se llaman Categories y Title BOW, que es Bag of Words, y son aplicados a las columnas City y Title. Para variables categóricas, el nombre del feature será el siguiente: el nombre del transformador, Categories, dos guiones bajos, el nombre de la columna y el correspondiente valor. Tenemos entonces tres ciudades: London, París y Sallisaw. Para las columnas tipo string será el nombre del transformador, title BOW, bag of words en esta última parte, dos guiones bajos y la correspondiente palabra del string. Recordemos que en bag of words se crea una columna por cada palabra existente en el vocabulario. Y la columna contiene la cantidad de veces que aparece dicha palabra en cada registro o ejemplo del dataset. En la celda número 4 aplicamos el transformador al dataframe X y el resultado lo convertimos en un array. Las primeras tres columnas corresponden a las ciudades y el resto a los strings. De esta forma, por ejemplo, tenemos London, Paris, Sallisaw, los cuales se representan como 1, 1, 1 y 1. Es decir, la primera columna representa el valor de London para la columna City. Es decir, es London, tenemos el caso igual a 1, no es London, el caso igual a 0. De esta forma entonces, los dos primeros registros contienen como ciudad London y los últimos dos no. La segunda columna representa París y tiene un valor de 1 donde es París y 0 donde no lo es. Y la tercera representa Sallisaw, que corresponde al último registro. El siguiente grupo de columnas corresponde a la aplicación de CountVectorizer a la columna tipo string del dataset original o X. El nombre de la columna está conformado por el nombre del transformador, title BOW, dos guiones bajos y la palabra.
De esta forma, la cuarta columna es la aparición de la palabra bow en el texto y aparece únicamente en el primer registro y corresponde a esta. Como pueden observar, no aparece en ninguno de los otros textos. La siguiente palabra es feast y aparece únicamente en el tercer ejemplo y aparece acá. La partícula de está a 4 columnas del final, 1, 2, 3, 4, y aparece 2 veces, mensaje 2, mensaje 4. Y aparece acá y aparece acá. Noten también que tal como se indicó en el transformador, las demás columnas del dataset original X no aparecen en la especificación que tenemos en pantalla. Para efectos de visualización, podemos convertir la salida en un data frame de pandas. En este caso tenemos la matriz que representa las transformaciones aplicadas y como nombres el getFeatureNamesOut que tenemos para obtener los nombres de columnas que vimos antes. Como resultado tenemos acá como salida de la celda 5 el data frame que representa la transformación aplicada. También podemos realizar la selección de columnas a partir de su tipo. Para ello vamos a importar MakeColumnSelector de la librería Compose que es parte de Scikit-learn. En este caso vamos a transformar las columnas User and Spare Rating y City y las vamos a seleccionar por su tipo de dato. De esta forma tenemos entonces una lista de tuplas que especifican los transformadores. Esta es la tupla correspondiente al primer transformador y esta es la tupla correspondiente al segundo. En el primer caso entonces vamos a llamarlo Scale. Es un escalador estándar y vamos a aplicarlo a las columnas que son de tipo numérico. En el siguiente ejemplo tenemos el uso de pass-through como valor del parámetro remainder del column transformer. En este caso estamos especificando que se aplicarán transformaciones a las columnas city y title y las demás columnas serán copiadas directamente a la salida. De esta forma, al aplicar un fit transform a X, obtenemos una salida en la cual las primeras 3 columnas corresponden a la categoría city, las restantes, menos las 2 últimas, al resultado del count vectorizer, a la columna título, y las restantes que están en X, que serían el user rating y el spare rating. En la celda 9 estamos aplicando un one-hot encoder a la columna city y un count vectorizer a la columna title. El parámetro remainder, en la celda 9 estamos especificando una transformación tipo one-hot encoder para la columna city y un count vectorizer para la columna title. El parámetro remainder es especificado como un min-max scaler, es decir, el transformador que se aplicará a las columnas no especificadas en nuestra lista de tuplas. En la línea 11 aplicamos un fit transform a X y obtenemos únicamente las últimas 2 columnas. Estas corresponden a user rating y a spare rating. La salida de la celda corresponde entonces a estas columnas de rating escaladas en el rango 0,1. Tal como en el caso de Pipeline y MakePipeline, también tenemos un column transformer y un MakeColumn transformer. La especificación es similar, pero no estamos indicando el nombre del transformador en cada tupla. De esta forma, el nombre del transformador corresponde a el nombre o función que se está aplicando con todas sus letras en minúscula.
Aquí tenemos, por ejemplo, el one hot encoder y acá el nombre especificado todo con letras en minúscula. Noten que reminder sigue siendo reminder en la salida del transformador como tal. En los videos anteriores hemos explicado cómo pueden especificarse transformadores específicos para cada una de las columnas del dataset. En este video voy a explicar cómo aplicar distintos transformadores a una columna del dataset y obtener una columna de salida por cada transformador aplicado. Este tipo de transformador se conoce con el nombre de Feature Union. Las características de este tipo de transformador son las siguientes. Permite unir una lista de transformadores en un nuevo transformador que combina sus salidas. Durante el proceso de entrenamiento, es decir, cuando aplicamos FIT, cada uno de los transformadores es entrenado independientemente del resto. Los transformadores son aplicados en paralelo al conjunto de datos y las salidas son concatenadas lado a lado en una matriz. Consecuentemente con lo anterior, la combinación de Feature Union y Pipeline permite crear modelos complejos que no están definidos previamente en Scikit-learn. Para explicar su uso, voy a utilizar el dataset del iris que está disponible en Scikit-learn. En las líneas 8 y 9 hacemos la carga de los datos, siendo X la matriz de variables independientes y Y el target o variable dependiente. Ya explícitamente para nuestro ejemplo, vamos a crear un transformador que es un modelo de componentes principales, el cual tiene dos componentes. Este es almacenado en la variable PCA de la línea 15. Seguidamente creamos un segundo transformador que es un selectKbase con k igual a 1. Y el transformador lo almacenamos en la variable selection en la línea 20. Ahora pasamos a crear la combinación de características usando Feature Union. Ese objeto recibe una lista de tuplas que contiene la especificación de los transformadores que se aplicarán en paralelo. Las tuplas están conformadas por un string que representa el nombre del transformador y el transformador como tal. La segunda tupla contiene otro string, un if select y el objeto selectKbase que creamos en la parte superior, específicamente en la línea 20. El objeto Feature Union es almacenado en la variable combine_features que tenemos en la línea 25. Una vez definida la unión, pasamos entonces al entrenamiento mediante el uso de FIT. Este aparece en la línea 35. FIT recibe entonces el X y el Y. Y una vez entrenado podemos aplicar la función transform. El dataset resultante es almacenado en XFeatures. Este dataset tiene una dimensionalidad de 150 patrones por 3 columnas. Las dos primeras columnas corresponden al objeto PSA. Las dos primeras columnas corresponden a las dos componentes principales obtenidas utilizando el PSA, mientras que la última es la obtenida con selectKbase definido en la línea 20. Esta última columna corresponde a la variable independiente más significativa, más explicativa de la variable de salida Y, que es obtenida mediante selectKbase con k igual a 1. Un objeto Feature Union, que en nuestro caso está almacenado en combine_features, puede ser utilizado como parte de un pipeline. En este caso, creamos primero una máquina de vectores de soporte almacenada en la variable SVM en la línea 4. Y seguidamente creamos un pipeline donde la primera tupla corresponde al combine_features, es decir, al modelo de unión que hemos creado, y la segunda tupla corresponde al modelo SVM. Una vez hemos creado el pipeline, es posible utilizar GridSearchDB para hacer la búsqueda de hiperparámetros. Para ello creamos primero el parangrid. Este es un diccionario que contiene como claves los nombres del objeto y la componente y como valores los valores que ella puede tomar. El diccionario contiene entonces 3 elementos. 2 correspondientes a features, que hemos definido aquí en la parte superior, y otro correspondiente al SVM, que es el nombre que hemos dado aquí en la línea 12.
Recordemos que features contiene un elemento que se llama PCA y otro que se llama unipselect. Estos los definimos en la celda anterior en las líneas 27 y 28. PCA contiene un parámetro que es enComponents que puede tomar los valores de 1, 2 y 3. Unipselect es un select keybase que tiene un parámetro k que indica la cantidad de componentes a tomar. Tenemos entonces que para enComponents los valores son de 1, 2 y 3, mientras que para select keybase el k es 1 y 2. Por su parte, la máquina de vectores de soporte tiene un parámetro c que puede tomar los valores de 0.1, 1 y 10. Nótese que para separar las distintas componentes utilizamos dos guiones bajos. Es así entonces como tenemos el objeto features, el objeto PCA y para PCA el enComponents. Y el SVM, dos guiones bajos y su parámetro C. Una vez hemos definido el parangrid, pasamos a la creación del grid search CV. Este recibe el pipeline que hemos definido en la línea 9 y el parangrid definido en la línea 19. Seguidamente realizamos la búsqueda de hiperparámetros utilizando el método fit del grid search CV. Este recibe el X y el correspondiente Y. Recordemos entonces que este X es pasado primero al features. Dentro del features se extraen las dos primeras componentes, las que estén definidas, y paralelamente aplicamos un select kbase con el K definido en esta parte. En el ejemplo que teníamos, habíamos dicho que la cantidad de componentes era 2 y el K valía 1. En ese caso, entonces, el X entra, se le extraen las dos primeras componentes, se extrae la variable más significativa, quedan 3 columnas sobre las significativas y esas 3 columnas, ese dataset con 3 columnas, se le pasa al SVM con el C que tenga definido. Ese es entonces el resultado de la aplicación de los transformadores que modifican las entradas y la correspondiente búsqueda de hiperparámetros. Como resultados obtenemos que la cantidad óptima de componentes para el PCA es 3. El mejor K para el select keybase es 1 y el mejor C para la máquina de vectores de soporte es 10. En algunos casos es necesario utilizar transformers que apliquen transformaciones personalizadas a la data. Para ello se utiliza la función FunctionTransformer de scikit-learn. En la celda 1 vamos a crear un transformador básico que aplica la función logaritmo natural de 1 más x a la data. Para ello creamos una instancia de FunctionTransformer que se almacenará en la variable transformer. FunctionTransformer recibe los siguientes argumentos. Fun, que es un objeto llamable que se usa para la transformación, es decir, es la función que vamos a aplicar al dataset. En nuestro ejemplo vamos a utilizar log1p de NumPy, que es la función logaritmo natural de 1 más x. InverseFun, que es la función inversa a la definida en la línea 7. Por defecto su valor es none. KWArgs, que es Keyword Arguments, que son los parámetros adicionales que requiere fun para poder ser aplicada a la data. Por defecto es none. Inf KWArgs o Inverse Keyword Arguments, que son los argumentos de la función InverseFun que se requieren de forma adicional al X para que pueda ser aplicada. Su valor por defecto es none. Nótese que KWArgs y InKWArgs son diccionarios que contienen como clave el nombre del argumento y como valor el valor que pasamos a la función cuando fun es aplicada. Una vez que hemos creado el transformer, ya podemos aplicarlo. Ahora, para aplicar el transformador, creamos la variable x que contiene un array de NumPy con las siguientes filas 0, 1, 2, 3, 4, 5.
el transformador es aplicado llamando a la función transform, cuyo argumento es el x que hemos creado. Como resultado, obtenemos esta matriz de 3×2 que corresponde a aplicar la función logaritmo natural de 1 más x a cada uno de los elementos del data frame x que tenemos definido en la línea 18. Una pregunta que surge en esta parte es: ¿cuáles son las funciones que comúnmente se utilizan para transformar los datos? La respuesta viene desde la estadística, donde ha sido común el uso de las siguientes funciones dentro del desarrollo de modelos: logaritmo natural o log de z, logaritmo en base 10 o log 10 de z, la función logística, que es logaritmo de c por z sobre 1 menos c por z, donde c es la ecuación que tenemos en la parte inferior. La raíz cuadrada, la raíz cúbica y la transformación de Box-Cox, la cual se define como z a la lambda menos 1 sobre lambda cuando lambda es diferente de 0 o logaritmo natural de z cuando lambda es igual a 0. Para ejemplificar el uso de function transformer con funciones complejas, vamos a utilizar la transformación de Box-Cox. Para ello, definimos primero la función Box-Cox, que recibe como argumentos el x y el lambda. Noten que como lambda es una palabra reservada, nosotros en la implementación utilizamos lambda-bajo. Ahora, si lambda es igual a 0, se retorna el logaritmo de x. En caso contrario, se retorna x a la lambda menos 1 dividido lambda. En la línea 7 definimos la función inverse Box-Cox, que es la transformación inversa. Recibe el x y nuestro lambda. Si lambda es igual a 0, retorna el exponencial de x. Y en caso contrario, retorna lambda por x más 1 elevado a la 1 sobre lambda, que es la inversa de la transformación que tenemos definida en el retorno de la línea 4. Para la aplicación vamos a crear una instancia del objeto function transformer que vamos a almacenar en la variable transformer. Este recibe como argumento la función de Box-Cox, que es func, el inverse Box-Cox, que es la función inversa, y un diccionario con lambda igual a 1 para los argumentos adicionales. El transformer será aplicado a la variable x, que es una matriz con los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la línea 20 lo aplicamos y el resultado es almacenado en xtransf. De esta forma, la salida de la celda es el resultado de aplicar la transformación de Box-Cox con lambda igual a 1 a la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la celda 3 aplicamos inverse transform a xtransf, que es la variable creada en la línea 20 de la celda anterior. Y como resultado obtenemos los valores originales que habíamos creado para la matriz X.